Hola mis chicuelos. Bueno, el siguiente tema que les traigo es membrana plasmática. Lo que vamos a hacer, vamos a estudiar de qué manera actúa la membrana plasmática, la cual forma parte de la célula, cuando recibe un estímulo e intenta generar una respuesta. Fíjense en esta imagen, tenemos la célula, le hacemos zoom y nos encontramos con la estructura de la membrana plasmática. Fíjense, como indica la manito, que es una bicapa, o sea, que tiene dos partes. A su vez, les indico con el número 1 y 2 las dos capas que forman la membrana. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? Tenemos varias. Proteger a la célula, mantener su forma, por supuesto regular el transporte de sustancias y de energía, permite la comunicación con otras células, permitir el reconocimiento celular y la motilidad de algunas células u organelas. ¿Cuáles son sus componentes? Lípidos, proteínas, glúcidos. Ahora estamos viendo uno de los principales componentes de la membrana, los fosfolípidos. Son un tipo de lípidos constituidos en su mayoría por fósforos. A su vez, se los conoce como moléculas anfipáticas porque presentan dos partes diferenciadas, sus cabecitas y sus colitas. Sus cabecitas son hidrofílicas. Hidro, por supuesto, viene de agua. Hidrofílicas significa que pueden estar en contacto con el agua. Sus colitas, hidrofóbicas. No pueden estar en contacto con el agua. Ahora vemos a otro de los componentes de la membrana, las proteínas, las cuales tienen distintas funciones dentro de ella, como transportadoras, función enzimática, como receptores, marcadoras de identidad, adhesión a otra célula y unión al citoesqueleto. Recién vimos las distintas funciones que tiene una proteína dentro de la membrana. Ahora vamos a observar los tipos de proteínas. Podemos encontrar proteínas periféricas y proteínas integrales. Fíjense que en la flecha se la indica perfecto. Las proteínas integrales son aquellas que atraviesan de lado a lado la membrana y las periféricas las que se encuentran o en el interior o en el exterior de la membrana. Una de las características principales de la membrana plasmática es la que es considerada como modelo de mosaico fluido. Dicha fluidez le es dada por la presencia de los fosfolípidos, los cuales permiten el ingreso y el egreso de sustancias. Mosaico se le denomina de esa manera porque cada uno de los elementos no se encuentran dispuestos de manera rígida, sino al azar. El siguiente tema tiene que ver con el transporte de sustancias a través de la membrana. Cuando hablamos de transporte, nos referimos al ingreso y el egreso de sustancias según los requerimientos de la propia célula. Pero, ¿cómo sucede el transporte de sustancias a través de la membrana? Bien, dicho transporte depende de la masa molecular de la sustancia que va a ingresar o egresar de la célula, es decir, de su tamaño. Por ende, si la sustancia que va a ingresar tiene una masa molecular baja, es decir, es pequeña, puede ingresar de dos maneras, por transporte pasivo o por transporte activo. Transporte pasivo, a su vez, puede ser de dos tipos, difusión simple y facilitada, y además encontramos el proceso de ósmosis. Por su parte, el transporte activo se da a través de la bomba de sodio-potasio que más adelante explicaremos. Como indicamos en las imágenes, el transporte pasivo no requiere de energía, por eso colocamos al Garfield descansando, mientras que el transporte activo sí requiere de gasto energético. Por otro lado, cuando la masa molecular de la sustancia que va a ingresar o egresar de la célula es elevada, o sea, de gran tamaño, se puede dar por exocitosis o endocitosis. Exocitosis significa que libera el contenido de las vesículas hacia el exterior y la endocitosis que lo libera hacia el interior de la célula. Dicha endocitosis se puede dar por pinocitosis o por fagocitosis. No sé si recordarán que la palabra difusión ya la hemos mencionado,
Pero para que lo comprendan mejor, la difusión es el movimiento de las moléculas, de los átomos y de los iones a través de la membrana de un lugar de donde hay mayor concentración de moléculas a donde hay menor concentración de moléculas. Como vimos, el transporte pasivo se puede dar por difusión simple o facilitada. La difusión simple, como muestra la imagen, es el pasaje de las sustancias sin ningún tipo de aporte energético y sin la ayuda de ninguna proteína. El siguiente transporte es el de ósmosis. También forma parte del transporte pasivo, o sea, no requiere ningún gasto energético y es el transporte por el cual atraviesa el agua la membrana, es decir, de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menos. Recientemente le mostramos los tipos de transporte pasivo, difusión simple, ósmosis y aquí encontramos la difusión facilitada, es decir, proteínas que ayudan a transportar sustancias. Como vemos en la imagen, la difusión simple es el pasaje de las sustancias con total libertad por la membrana, mientras que la difusión facilitada requiere de proteínas, que son las que están en color amarillo y verde, para poder realizar el transporte de sustancias correspondientes. La siguiente imagen es muy similar a la anterior. Hacemos un resumen del transporte pasivo, es decir, mostramos las distintas formas en que este transporte se puede dar. Además, incluimos el transporte activo, que más adelante lo vamos a ver. La siguiente imagen ya la vimos, es para que recuerden los tipos de transporte según el tamaño de las moléculas. Nuevamente una imagen similar a la anterior y ustedes dirán, ¿por qué? Ahora nos vamos a centrar en el transporte activo. Hasta recién vimos todo transporte pasivo, ahora vamos al transporte activo. Debemos recordar que el transporte activo requiere de gasto energético y además las moléculas que se transportan a través de dicho transporte activo son las que presentan elevada masa molecular, o sea, de gran tamaño. Además, debemos recordar que el transporte activo requiere de proteínas transportadoras, es decir, que ayuden a transportar las moléculas. Dicho transporte puede ser uniporte, es decir, una única molécula se dirige hacia un único sentido. A su vez tenemos el transporte acoplado, que puede ser synporter, es decir, dos tipos de moléculas distintas se dirigen hacia un mismo sentido, y antiporter cuando dos tipos distintos de moléculas se dirigen en sentido contrario. Y para alivio de ustedes, mis chicuelos, ya vamos terminando. Ahora nos encontramos con el transporte activo, especialmente nos vamos a situar en exocitosis. La exocitosis, como la palabra lo indica, exo hacia afuera, significa que las sustancias que van a ser transportadas se encuentran dentro de una vesícula que van a liberar dicha sustancia al exterior. Aquí tenemos la endocitosis, la cual, no sé si recuerdan, se dividía en pinocitosis si lo que transporta es líquido y fagocitosis si lo que transporta es sólido. A su vez, como provienen del exterior, cuando ingresan a la célula se forman vesículas, las cuales depositan las sustancias en el interior de la misma. Muy bien, mis chicuelos, hemos finalizado. Como han notado, la membrana plasmática es mucho más compleja de lo que uno cree y forma parte del maravilloso e infinito mundo celular. Nos vemos la próxima para continuar aprendiendo. ¡Adiós!